Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero. 12 minutos para alcanzar las 12 del mediodía y como os decía en la presentación de nuestro magazín matinal, pues vamos a comenzar ya con esta primera sección a vista del 15M, donde Cristóbal Lara y José Guerrero nos acercan la actualidad desde otro punto de vista. Así que antes de dar paso a nuestro compañero, recordamos a la audiencia que puede participar llamando al 96 250 4508. Y como siempre, previa identificación desde el respeto, pues pueden comentar cualquier cosa con nuestros compañeros. Así que damos paso ya a José Guerrero, que se encuentra hoy con nosotros. José, buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a toda la audiencia de Radio Buñol, un jueves más en este verano que se nos va a hacer eterno, del calor que hace. Y bueno, pues nada, saludar a esa resistencia que sigue ahí al pie del cañón después de 11 años ya. Darle las gracias por seguir ahí. Y también a la gente que nos escucha en diferido a través de iVoox o de YouTube, que también tiene mucho mérito, ¿no? Bueno, yo voy a empezar, como siempre lo hacemos, ¿no? Con dos bloques bien, iba a decir bien diferenciados, pero en realidad no, o sea, no podemos estar, los animalitos humanos, nos hemos creído que estábamos al margen de la madre tierra, de la casa común, y eso es lo que en parte nos ha traído a la ruina, ¿no? Estoy leyendo un libro ahora que hace un repaso histórico, ¿no? De dónde viene esa ideología, ¿no? Esa droga que se llama crecimiento, que es la sangre del sistema capitalista, ¿no? Y entre muchas cosas, pues viene a decir que necesitamos de esta droga, ¿no? Nosotros no, o sea, nosotros hemos sido inoculados con esta droga de que la única vía posible para prosperar, con todas las comillas del mundo, es creciendo hasta el infinito. Y bueno, el planeta ya hace un tiempo que nos está diciendo que basta y que no. Y entonces en este libro hace una referencia histórica a dos, iba a decir grandes, ¿no? Pero sí es verdad que se consideran grandes pensadores, ¿no? Nada más y nada menos que René Descartes, o Descartes, como se dice en francés, creo, y Francis Bacon, el británico Francis Bacon. Estos dos señores, que prácticamente coincidieron en la fecha, ¿no? Creo que era pues en el siglo XVII, pues fueron los que definitivamente hicieron desaparecer esa relación íntima que había entre todos los seres, incluidos los humanos, y la naturaleza, ¿no? Y el planeta Tierra, ¿no? Como un todo. Estos señores implantaron las ideas de esta duología que separaba por completo la especie humana de la naturaleza, y que con ello daba lugar digamos a un derecho innato de la especie humana a explotar la naturaleza, a intentar dominar la naturaleza y a tomar de ella todo lo que fuera necesario para ser amo y señor del mundo, ¿no? Y esto, entre otras muchas cosas, pues caló tan fuerte que al final, a partir de ahí, pues nos creímos que nosotros íbamos por un lado y la naturaleza iba por otro, ¿no? Y de ahí, pues parte una buena dosis de la ideología del crecimiento, que está basado en explotar la naturaleza sin fin, sin importar las consecuencias que esto tenga, ¿no? Aunque esto suponga directamente un ecocidio y con ello nuestra desaparición del planeta. Bueno, como digo, voy a empezar por las noticias sobre la casa común, el medio ambiente, y después pues hablaremos un poquito de animalitos humanos, que sé que la gente está un poco deseosa de escuchar a 3 días de estas elecciones que nos han hecho creer que son a vida o muerte, que son relevantes. Pues supongo que querrán saber algo de lo que pensamos aquí al respecto. Bueno, pues por ejemplo, vamos con una noticia de ayer mismo, ¿no?
de ayer no, de antes de ayer, perdón. Las reservas del agua. Llevamos mucho tiempo diciendo el grave problema de sequía que tenemos en este país, que precisamente España es uno de los países más vulnerables a este caos climático que el sistema capitalista ha desatado en estos 200 años de quema indiscriminada de combustibles fósiles. Pues bueno, este caos climático, esta emergencia climática hace que precisamente España, el sur de Europa, sea de una de las zonas, España y Portugal, por supuesto, sea de una de las zonas más vulnerables del continente europeo a todo tipo de efectos del cambio climático, especialmente la desertificación y, por supuesto, la sequía, una sequía que llevamos sufriendo pues un montón de tiempo ya. Hablando de sequía, la reserva general de agua del país ha bajado más de un punto de golpe en la última semana. Recordemos que llevamos batiendo récords de temperatura media global un día tras otro. El mes de julio está siendo, terrorífico. Pues bueno, en la última semana ha bajado un punto la reserva de agua. Imaginaos la capacidad de absorción y de evaporación que tiene... que tiene los pantanos cuando hace tantísima calor, ¿no? Ahora estamos en el 44,7 en conjunto. Pero, por ejemplo, el embalse de la Viñuela en Málaga está en su mínimo histórico. Creo que ya hablamos un poco de este embalse. Creo que leí un artículo que ponía Requiem por un embalse o algo así, ¿no? Y era el embalse de la Viñuela en Málaga, que está en nada menos que un 8,9% de su capacidad. Los que lo pueden ver, los que lo han podido ver, o si vemos alguna foto, la verdad que es una estampa muy, muy, muy triste y muy desoladora, ¿no? Teniendo en cuenta que este embalse, el de la Viñuela en Málaga, abastece a más de 200.000 personas que ya arrastran restricciones de agua. Seguimos con temas de calor. Ayer, en esta última ola de calor, no sé por cuántas vamos ya, o si es que es una ola de calor continua, esta ola de calor deja récords de temperaturas. Hablamos, por ejemplo, de Figueres, en Girona, con 45 grados anteayer, la más alta del verano. Seguramente sea superada, pues si no hoy, mañana o la semana que viene, porque vamos de récord en récord. Las noches tórridas marcan 3 récords absolutos de temperatura mínima, atención, en Cuenca, Teruel y Zaragoza. Y, por si fuera poco, el mar Mediterráneo, este mar que tenemos muy cerquita de aquí, pues está ya 2 grados centígrados por encima de lo normal para esta época. Así que, bueno, pues las cosas no está como para bromear y mucho menos para negar la evidencia, ¿no? Como hacen algunos partidos políticos y que se empeñan, bueno, pues en negar la evidencia científica de que el cambio climático está absolutamente provocado por este sistema, ¿no? Es de origen, se dice que es de origen antropogénico, pero realmente sí, se puede decir que es de origen antropogénico, es decir, causado por la especie humana, pero hay que insistir en decir que está causado no directamente por la especie humana, sino por el sistema económico y social que ha creado una parte de la especie humana y que nos empeñamos una y otra vez en defender como el único posible, ¿no? Por ejemplo, el otro día, muy cerquita de aquí, bueno, muy cerquita, en tierras valencianas, ¿vale? En Villena y Pinoso, en la zona del Vinalopó, aquí en Alicante, un reventón seco asociado a una ola de calor, otra vez tenemos ahí las olas de calor, con rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, pues arrancó decenas de árboles, porque claro, la temperatura que ese reventón seco, recordemos que hubo un episodio parecido el verano pasado en Cullera y además provocó un muerto, me parece, en un festival de música muy cerca de la playa, ¿no? Y es que
estas situaciones, estos reventones secos, se producen como consecuencia de que se acumula una bolsa de aire muy, 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 muy caliente, y cuando se mezcla con una nube que contiene vapor de agua, pues se produce este reventón, se producen vientos casi huracanados y bueno, pues en este caso, muy cerca de un campamento donde había niños, pues arrancaron decenas de árboles. O sea, pues que sigan negando lo evidente, ¿no? Por ejemplo, también en Gran Canaria se produjeron bajaradas. Ahí les llaman en Canarias, como le llaman bajaradas, que son los llamados vientos de ladera. Estas rachas de aire muy caliente suelen provocar subidas repentinas de temperatura. Esa misma medianoche, en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, a la medianoche, a las 12 de la noche, en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, se alcanzaron los 41 grados a las 12 de la noche. Las temperaturas en ese momento, cuando se produjo los vientos de ladera, subieron de forma brusca hasta 10 grados. O sea, no sé si somos conscientes de este tipo de cosas que están pasando cada vez más y más frecuentemente, se están haciendo recurrentes, y todavía hay gente, partidos políticos como Vox, que niegan esto. Dicen que esto es, bueno, que es una invención, poco más, ¿no? Que no hay que hacer caso a esta ciencia. Y que, bueno, ayer veía un vídeo en el debate que se produjo ayer que decía que que el gobierno, que fíjate, que había reventado, ¿no? ¿Cómo lo había? Que había tumbado, que había hecho caer o había demolido, creo que dijo. Había demolido centrales térmicas, ojo, cuidado. Y que había y que la ley de cambio climático impedía o querían impedir que se extrayeran más recursos naturales, de gas, de petróleo. Esta gente está zumbadísima, pero zumbadísima. Y ahí está, en prime time, en un debate preelectoral, y probablemente mucha gente comprando esas sandeces, esas majaderías que niegan lo evidente y que además son muy peligrosas porque, oye, si hay gente que se las cree, pues es un retroceso absoluto, porque si ya vamos tarde, tardísimo, ¿eh? Algunos pensamos que ya no hay casi margen para actuar. Si los gobiernos de cualquier signo están retardando y procrastinando las decisiones urgentes que hay que tomar en torno a la crisis climática, pues solo falta que aparezcan este tipo de personajes que dicen que no, que sigamos para adelante y que además que no hay que avanzar, y que lo poquísimo que se ha hecho, que hay que tirarlo atrás porque hay que seguir quemando y calentando el horno hasta que nos friamos, ¿no? En fin, pues no sé qué más se puede decir, pero en fin, seguimos con algunas noticias más de medio ambiente, y sí que me gustaría después, antes de pasar a los animalitos humanos, leeros algunos fragmentos de un libro que estoy acabando, porque me parece que son tan necesarios y lo explica tan bien que más que lo explique yo, pues casi mejor leerlos para que vosotras y vosotros, la audiencia, os deis cuenta de que el único camino posible para salir de este atolladero o para intentar adaptarse a lo que nos viene encima es el de crecimiento. O sea, todo lo contrario a lo que se sigue alentando en medios de comunicación, incluso partidos políticos, algunos de los cuales se dicen de izquierdas, hablando de crecimiento económico, de industria verde, de crecimiento verde, y estas historias que bueno, en fin, deberían de estar ya más que superadas, ¿no? Pero por lo visto nos hemos empeñado en seguir.
Y una última noticia bastante desalentadora también, pero bueno, no por desalentadora es novedosa, ¿no? Porque ya hemos contado lo que está haciendo el alcalde fálico-facial en Madrid, el señor Almeida, talando la mayoría de árboles que quedan en una ciudad ya de por sí enorme, insostenible, en fin. Pues, por ejemplo, en Pamplona, el ayuntamiento de Pamplona, donde gobiernan ahora por esa extraña alianza Unión del Pueblo Navarro y PP, no es extraña, no es que sea extraña sino porque ha sido una alianza que está en el gobierno gracias al Partido Socialista, para que Bildu, que había sido la candidatura más votada, pues no tuviera la alcaldía de Pamplona. Bueno, pues estos señores de UPN y el PP van a cargarse todos los árboles centenarios que hay en el centro de Pamplona, en la Plaza de la Cruz, para construir una cosa tan necesaria como un parking, sí, señor. A día de hoy, con la que está cayendo, siguen teniendo mucho más derechos los coches que las personas. No digamos ya los árboles. Fuera árboles, dentro coches. Toda la oposición a este gobierno y los vecinos están en contra, pero estos señores van para adelante porque creen que lo necesario es hacer un parking privado para coches y cargarse pues un montón de árboles centenarios que hay en un paseo bonito en el centro de Pamplona, en una plaza. Porque, oye, pobrecitos coches, hay que cubrirlos del sol y hay que tenerlos guardaditos ahí, ¿eh? En fin, pues eso, que estamos cavando nuestra propia tumba. Bueno, os voy a leer unos cuantos párrafos de este libro, que me parece un libro absolutamente necesario. Es un libro que lo puede leer cualquier persona, ¿vale? Se llama Menos es más, cómo el decrecimiento salvará al mundo. Es de Jason Hickel, es un antropólogo económico, escritor y miembro de la Royal Society of Arts. Es catedrático del Instituto de Ciencia y Tecnología Medioambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor visitante del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics. O sea que no es un mindundi, no es un cualquiera, es una persona que lleva muchos años estudiando desde el punto de vista antropológico la economía y... Perdón. Y nada, os voy a leer unos cuantos párrafos porque a veces hablamos del decrecimiento, hemos explicado muchas veces en lo que consiste y que es absolutamente necesario abrazarlo de forma voluntaria, planificada y ordenada, no solo desde la sociedad civil, sino también debería serlo desde los propios gobiernos, de los propios estados, pero por lo que vemos, los estados no están dispuestos a hacerlo. Así que la única manera que se me ocurre es que nosotras y nosotros desde abajo empecemos a practicarlo. Perdón. Empecemos a practicarlo pues porque para demostrarles a los que están arriba que nosotros estamos a otra cosa, a lo que verdaderamente importa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo que explica bastante bien por qué hay que caminar hacia el decrecimiento. Y es que, por ejemplo, el crecimiento, que es la ideología dominante, esa droga que he dicho anteriormente, esa gasolina a través de la cual funciona este sistema criminal que padecemos, el crecimiento... Hoy en día también se habla mucho del PIB, ¿vale? Del PIB, Producto Interior Bruto de cada país, que ha subido el PIB, que baja el PIB. Pues el crecimiento del PIB, Jason Hickel dice que es básicamente un indicador del bienestar, no del bienestar nuestro ni del país, sino del bienestar del capitalismo. Porque recordemos que el PIB recoge cualquier actividad económica, sea buena o mala, haya pasado por algo positivo o haya sido por algo absolutamente negativo. Por ejemplo, hay quien quería incluir la prostitución que contara como el PIB, o el tráfico de armas, o el tráfico de drogas. Imaginemos, ¿no?
Bueno, pues el PIB es básicamente un indicador del bienestar del capitalismo. Y que todos hayamos acabado considerando una representación del bienestar de los seres humanos constituye un golpe ideológico extraordinario que nos ha pegado en toda la jeta el propio capitalismo. En el sistema capitalista, el crecimiento no es solo una característica opcional de la organización social, es un imperativo del que todos somos rehenes, algunos más que otros, desde luego. Fijaos qué dato. Según las Naciones Unidas, la ONU, la extracción y procesamiento de materiales, o sea, todo lo que estamos haciendo para seguir con la megamáquina en marcha, pase lo que pase, el procesamiento y la extracción de materiales es responsable del 90% de la pérdida total de la biodiversidad del mundo. O sea, el sistema actual que se basa en depredar la naturaleza, en extraer y procesar materiales envenenándola, pase lo que pase, es responsable de la pérdida total del 90%. O sea, el 90% de todo lo que hemos perdido en materia de flora y sobre todo de fauna, que ya no estará jamás porque se ha extinguido. El 90% de esa pérdida es causa de la extracción y el procesamiento de materiales. Y seguimos en ello. Fijaos, según nuestra trayectoria actual y si seguimos actuando como hasta ahora, vamos encaminados a utilizar más de 200.000 millones de toneladas anuales de materiales antes de mediados de siglo. Más del doble de lo que usamos ahora, que ya estamos muy por encima. Y es el cuádruple del límite seguro. Es imposible saber qué clase de puntos de inflexión ecológica podemos desencadenar por el camino. Como hemos dicho otras veces, estamos entrando, y si no hemos entrado ya, en terreno absolutamente desconocido, del que no se puede ni siquiera prever lo que vaya a pasar. Ahora estamos viendo que estamos batiendo récords de temperatura un día tras otro. Estamos viendo efectos atmosféricos, efectos climáticos, el derretimiento de los polos de Groenlandia, de tal, y no tenemos ni puñetera idea de esto que va a desencadenar o cómo vamos a poder adaptarnos a estas situaciones. Fijaos, esto lo hemos dicho otras veces. Cuanto más nos empeñamos en crecer o cuanto más dejamos o permitimos que este sistema actual basado en el crecimiento se perpetúe, cuanto más crecemos, más energía requiere la economía y por tanto más difícil es satisfacer esa demanda con fuentes energéticas y limpias. Energéticas limpias, llámese las renovables, ¿no? O las mal llamadas renovables. Y esto lo hemos dicho Cristóbal y yo muchas veces, es decir, si estamos creciendo y creciendo y creciendo, no podemos sustituir unas energías por otras porque lo que estamos haciendo es añadir unas energías a las otras, puesto que el crecimiento económico requiere de más y más y más energía. Estamos presos y presas de este círculo vicioso. Fijaos qué dato. El estadounidense medio consume más carne al año que 30 indios de la India. Los países de ingreso bajo consumen solamente unas 2 toneladas de materiales por persona al año. Los países de ingreso mediano-bajo, consumen unas 4 toneladas por persona y los de ingreso mediano-alto unas 12 toneladas. En cuanto a los países de ingreso alto, su consumo es mucho mayor, una media de unas 28 toneladas por persona al año. En Estados Unidos la cifra es de unas 35 toneladas al año por persona. ¿Aquí quién tiene que decrecer, entonces? Cuando hablamos de decrecimiento, hablamos de que no todo el mundo tiene que decrecer. En el sur global habrá gente hasta que tenga que crecer. Desde luego de manera sostenible, pobrecitos míos. Pero hay gente que en el sur global tienen que crecer. Y los que estamos en el norte somos los que tenemos que decrecer. Luego hablaremos de que decrecer no es irse a las cavernas, ¿eh? Fijaos, hablando ya de emisiones. Estados Unidos, otra vez Estados Unidos, es responsable por sí solo nada menos que del 40% del exceso de emisiones del mundo.
del 40% de exceso de emisiones, ¿eh? Solo Estados Unidos. Se habla de China, pero no, ahora veremos que no. Perdón. La Unión Europea del 29%, donde estamos nosotras y nosotros. Sumando el resto de Europa, además de Canadá, Japón y Australia, los países del norte global, que representan solo el 19% de la población mundial, están detrás del 92% del exceso de emisiones. ¿Aquí quién tiene que descarbonizar la economía? ¿China? ¿La India? Desde luego que sí, pero primero estamos nosotras. Primero estamos nosotras. Y no parece que estemos en ese camino, puesto que no hace mucho declaramos que el gas era una energía verde, solo hasta 2045. Pero bueno, esta subnormalidad, perdónenme la expresión, solo es capaz de salir de aquí, de los gerifaltes que tenemos, de los eurócratas. Bueno, esto quiere decir que son responsables del 92% de los daños causados por el colapso climático. Los países que he nombrado, repito, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, además de el resto de países de Europa, Canadá, Japón y Australia. Somos responsables del 92% de los daños causados por el colapso climático. En contraste con esto, toda América Latina, toda África y todo Oriente Próximo, juntos, son responsables de tan solo el 8% de estas emisiones. Y sin embargo, son estos países los más castigados por las consecuencias y los efectos del caos climático que hemos desatado en un 92% los países del norte. No me diréis, queridas oyentes y queridos oyentes, que esto no da pie a una reflexión profunda, ¿no?, de quiénes son los responsables, ¿no?, de toda esta catástrofe. Fijaos, una anécdota que cuenta cuando, hablando de las COPs, ¿no?, estas cumbres por el cambio climático, conferencia de las partes que le llaman, que son pues poco menos que una pantomima cada año. Bueno, pues la COP, no recuerdo qué número era, una que se celebró en Copenhague en 2009, donde hubo unos activistas ecologistas detenidos, entre ellos Juan López de Uralde, antes de que se metiera a la política. Bueno, pues en esta cumbre sobre el clima, cuando en esta cumbre se anunció el objetivo de 2 grados, que había que estar por debajo de los 2 grados, después en 2015, en la COP21 en París, con los acuerdos de París ya se bajó a 1,5, pero bueno, en 2009 estábamos en los 2 grados. Lumumba Diaping, el negociador principal de Sudán, del país africano, para el G77, declaró: se nos ha pedido que firmemos un pacto de suicidio. Es una pena que después de más de 500 años de relación con Occidente, demasiado benévolo fue este dirigente, es una pena que después de más de 500 años de relación con Occidente se nos siga considerando desechables. Naturaleza de bajo coste, podría haber añadido. Esto pasaba ya en 2009, ¿eh? Es que el trauma del colapso climático en el sur reproduce... Esto es un fragmento del libro que además da en el clavo, fijaos. El trauma del colapso climático en el sur reproduce de forma muy directa el trauma de la colonización. El sur ha sufrido 2 veces. Primero, a causa de la apropiación de recursos y mano de obra que sirvió de motor al desarrollo industrial del norte. Y ahora, a causa de la apropiación del procomún atmosférico por las emisiones industriales del norte. Es decir, ¿qué es el procomún atmosférico? Pues que todas las fábricas y toda la industria que han hecho rico al norte han emitido el 92% de las emisiones y, de alguna forma, nos hemos apropiado de la atmósfera. Hemos contaminado, nos hemos reservado los privilegios para contaminar la mayor parte de la atmósfera. Y, sin embargo, son ellos los que están pagando el pato, ¿no? Seguimos. Hoy me parece que, como estoy yo solo, al final no va a venir Cristóbal, salvo quizá los últimos 5 minutos de programa, o voy a dedicarme al medio ambiente, que
como los políticos en sus debates y en sus historias y en las redes y en todo el mundo, muy poquita gente está hablando de esta situación tan urgente, tan apremiante y tan terrorífica a la que nos enfrentamos, como está absolutamente desaparecido de las parrillas televisivas, radiofónicas y mucho más ahora a 4 días de las elecciones. Ayer se mencionó algo, parece ser, en el debate, pero se hicieron muy pocas propuestas al respecto, ¿no? Pocas o ninguna. Entonces, bueno, pues yo me veo en la obligación de decirlo aquí. Quien espere que hable algo de las elecciones, pues bueno, pues lo siento en el alma. De verdad que no soy muy aficionado al parlamentarismo. Bien, fijaos, esto, la menciona al informe los límites del crecimiento. Esto lo hemos hecho mención en varias ocasiones, Cristóbal y yo. Este informe se publicó por primera vez en el año 72, hace 51 años ya, cuando un equipo de científicos del MIT publicó este informe encargado por el Club de Roma, ¿no? Fijaos, en el escenario en que todo se mantenía igual, que es precisamente en el que estamos inmersos ahora mismo, porque nadie ha cambiado nada, con un crecimiento económico que continuará su ritmo normal, como en el que estamos ahora, en algún momento entre 2030 y 2040 entraríamos en crisis. Hago un paréntesis, estamos en 2023, la crisis ya está aquí. Este informe, esta proyección, hecha por ordenadores, por supuesto, dijo que en algún momento entre 2030 y 2040 entraríamos en crisis. Estamos en 2023, ya 2030, y estamos viendo ya cosas muy graves. Imaginaos la que nos espera la década que viene. Dice, debido a la naturaleza compuesta de la función del crecimiento, los recursos renovables empezarían a alcanzar los límites de su renovabilidad. Los no renovables empezarían a agotarse y la contaminación empezaría a superar la capacidad que tiene el planeta de absorberla. Los países tendrían que gastar cada vez más dinero en intentar solucionar estos problemas, por lo que gastarían menos en la reinversión necesaria para seguir generando crecimiento. La producción económica empezaría a descender, el suministro de alimentos se estancaría, el nivel de vida empeoraría y las poblaciones empezarían a disminuir de tamaño. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Esto lo dijeron hace 51 años y vamos caminos directísimos a ello. ¿Por qué quería... Perdón. ¿Por qué quería resaltar, enfatizar concretamente este párrafo? Porque estoy hablando todo el rato de decrecimiento, o ahora me voy a dirigir más a él. Si no decrecemos voluntariamente en la esfera material de la economía, en el consumo energético, en fin, en un montón de cosas, si no lo hacemos voluntariamente, lo vamos a hacer de forma forzosa en un escenario de caos social, colapso social, civilizatorio, en donde va a ser muy complicado adaptarse. De ahí que esté yo pues insistiendo en esta propuesta, la propuesta del decrecimiento, ¿no? Y fijaos, voy a leeros un par de parrafitos más, ya un poco más propositivos, ¿no? Para que no me digáis que estoy planteando aquí la situación catastrófica sin dar ninguna solución, ¿no? Se puede salir de aquí, claro que se puede salir de aquí. Lo que pasa es que tenemos que desprendernos totalmente de ese pensamiento grabado a fuego en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, de esa colonización a la que estamos sometidas y sometidos por la hegemonía cultural que impone el capitalismo, ¿no? Hay formas de salir de aquí, claro. Podemos luchar por recuperar el procomún. El procomún son todas esas tierras, las tierras comunales, el agua, los recursos, lo que se llama recursos, que al final no son todas aquellas servicios medioambientales que nos plantea
que nos regala la madre naturaleza, la casa común, ¿no? Lo que pasa es que ese procomún está cercado, ha sido expropiado, ha sido robado de una forma brutal por las élites, pero además sin pedir permiso, ¿eh? Esto ya se empezó a producir a finales del siglo XVI, ¿no? Hay que recuperar el procomún. Fijaos, el cambio de mentalidad tiene que empezar por uno mismo, pero se tiene que trasladar a las altas esferas, a los mandatarios políticos, porque si no, si cambio yo solo o cambias tú que me estás escuchando, pues no conseguimos ese efecto contagio como para que los que están arriba, gobernando y tomando decisiones, se sientan obligados a hacerlo, ¿vale? Porque es que la realidad es que la mayoría sigue comprando cosas sin parar para sentirse mejor. Pero es que esto nunca funciona, porque el punto de referencia que utilizamos para establecer lo que es vivir bien constantemente es desplazado por los ricos. Y hoy en día por los influencers, esa nueva tribu de los influencers de las redes sociales. Y entonces esto se vuelve inalcanzable. Acabamos, esto lo dice en el libro Jason Hickel, acabamos corriendo como hámsteres en una extenuante rueda de consumo inútil y excesivo. Hay que cambiar la mentalidad. Si no cambiamos, es imposible salir de aquí. Fijaos los datos estos que voy a presentar. Bueno, más que un dato es una pregunta. Una pregunta que deberíamos de hacernos todas y todos, ¿no? En una era como la actual de colapso ecológico, ¿de verdad nos parece bien aceptar una economía en la que casi la cuarta parte de la producción total va a parar a los bolsillos de los millonarios? Hago un pequeño silencio o para daros tiempo a que hagáis una pequeña reflexión al respecto, ¿no? Porque muchas veces todo este aluvión de noticias y esta sobresaturación de noticias ni siquiera nos da tiempo a reflexionar sobre la mayoría de ellas, ¿no? No, es como que tenemos una indigestión de noticias, de la mayoría malas, desde luego, algunas de las cuales os damos aquí, pero nos damos muy poco espacio a la reflexión. Quizá no seamos nosotros mismos, sino el propio sistema es el que no nos deja tiempo para la reflexión. Pues bueno, voy a hacer un spoiler. ¿Sabéis cuál es el mejor antídoto para el crecimiento, contra el crecimiento? La justicia social y medioambiental. Y esa que no se imparte en los tribunales. Y voy acabando ya por hoy, que os estoy metiendo un rollo del bueno. Fijaos, vamos ya con la que a mi juicio y a juicio de este antropólogo económico y bueno, y de cada vez más gente, no vamos a reducir un poco la teoría del decrecimiento a unos cuantos pringados y a unos cuantos marginales, porque esto poquito a poco se va extendiendo, desde luego no con la rapidez que debiera, porque estamos en una situación muy, 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 muy jodida y necesitamos que el cambio cultural se produzca ya, con la mayor rapidez posible. Entonces, bueno, vuelvo a repetir aquí, otra vez os lo hemos dicho, que en estos humildes micrófonos hablamos pues entre 45 y 55 minutos un jueves a la semana y bueno, llegamos a la gente que llegamos, pero sí que estaría bien que a nivel de pueblo, poco a poco las personas que nos escuchan pues hicieran el boca a boca, si es que están de acuerdo con esto, por supuesto. El que no esté de acuerdo, pues que nos ponga como un trapo, libre es de hacerlo. Pero si estáis de acuerdo con estas propuestas y esta forma de ver las cosas, pues está bien que a vuestros nietos, nietas, hijos, hijas, pues vayáis poniendo un poco en antecedentes de estas cuestiones que seguramente ellos a las que no tienen acceso, porque ellos, por desgracia, últimamente se vienen a informar por Instagram, por TikTok, y la mayoría de cosas que se publican ahí pues son absolutas chorradas que no valen para nada, sino para perder el tiempo. Bueno, he dicho desde el principio que la única salida a este caos
a esta crisis a todos los niveles, estas crisis, es el decrecimiento, ¿vale? Voy a definir el decrecimiento como lo pone aquí Jason Hickel en el libro. El decrecimiento consiste en reducir los flujos de materiales y energía de la economía para volver a ponerlos en equilibrio con el mundo viviente, al tiempo que se reparten los ingresos y los recursos de manera más justa. Se libera a las personas del trabajo innecesario y se invierte en los bienes públicos que necesita la gente para disfrutar de una vida próspera. No me parece que suene tan mal esto, ¿verdad? El decrecimiento es que al final es una economía que se organiza en torno a la prosperidad humana y la estabilidad ecológica, y no en torno a la acumulación constante de capital. Problemas a los que nos enfrentamos y que podíamos abolir, y en los que está basado este capitalismo criminal, válgame la redundancia. Uno de ellos, por ejemplo, es la obsolescencia programada, ¿no? Ahora se está empezando a discutir en el Parlamento Europeo que si hay que aprobar una ley del derecho a la reparación. Pero hay que ir mucho más allá. Fíjate, el derecho a la reparación. O sea, es que estamos hablando de que la obsolescencia programada es como ir echando ecosistemas y vidas humanas en el pozo sin fondo de la demanda. Y este vacío jamás se va a llenar. Recordemos que la obsolescencia programada es pues todos aquellos aparatos, bienes de consumo que se fabrican para tener una vida limitada, se fabrican voluntariamente para que se estropeen al poco de tiempo y tengamos que volver a comprar otro, ¿no? Por cierto, como os hemos dicho otras veces, la mayoría de estos aparatos que son electrónicos y son electrodomésticos, al final esa chatarra y esa basura digital, tecnológica, va a parar a países africanos en donde envenenamos sus ecosistemas y a sus gentes. No me parece que esto sea muy ético continuar con esto, ¿no? Fijaos, la publicidad, otro cáncer en el que está basado este sistema. La publicidad nos mete en una especie de, esto lo dice Jason Hickel en el libro, nos mete en una especie de guerra psicológica. Igual que la industria del petróleo ha recurrido a métodos más agresivos para extraer unas reservas a las que cada vez es más difícil acceder, los publicistas están recurriendo a métodos más agresivos para llegar a los últimos milisegundos de atención que nos quedan. Están utilizando la fracturación hidráulica, por así decirlo, para acceder a nuestras mentes. Y voy a ir cerrando porque están aquí mis compañeros ya del fútbol. Y fijaos qué reflexión. Si consumimos la mitad de productos, la mayoría innecesarios, también necesitamos la mitad de fábricas y de maquinaria para producirlos, la mitad de aviones, camiones y barcos para transportarlos, la mitad de almacenes y tiendas para distribuirlos, la mitad de camiones de basura e instalaciones de tratamientos de residuos para procesarlos cuando se tiran y la mitad de energía para construir, mantener y hacer funcionar toda esa infraestructura. Si hacemos esto y lo hacemos de una forma ordenada y planificada, pues la eficiencia empieza a multiplicarse y el planeta empieza a respirar un poquito. El decrecimiento nos dará la libertad de reasignar la mano de obra. Esto es una referencia que hace cuando habla del reparto del trabajo, ¿no? Porque mucha gente pues se pregunta, oye, y si hay que decrecer, en energía, y hay que prescindir de cierta industria contaminante y demás, ¿qué va a pasar con los puestos de trabajo, no? Y nadie se pregunta que se puede y se debe reducir la jornada de trabajo para repartir el trabajo y de que se crearán nuevos puestos de trabajo que darán trabajo a toda esa gente que se ha quedado sin trabajo. El conjunto de las investigaciones existentes indica que reducir la jornada laboral puede ofrecer un beneficio triple a la sociedad: menos desempleo, más calidad de vida y menos presiones sobre el medio ambiente. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí y voy a hacer una reflexión de cara a las elecciones. Voy a hacer la misma de siempre. El domingo, si queréis, ir a votar, y si no queréis, no vayáis. Pero lo que cuenta es lo que hacemos desde abajo y por la emancipación los 364 días restantes del año.
hasta el jueves. El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone en marcha la Unidad de Orientación Profesional, un nuevo servicio creado para facilitar el acceso a un servicio de orientación profesional totalmente personalizado, facilitando la información necesaria para la inscripción en el proceso de evaluación y acreditación de competencias que permite obtener un título oficial por la experiencia laboral adquirida en los últimos 15 años o formación adquirida en los últimos 10 años. Está dirigido a cualquier persona mayor de 18 años que desee mejorar su situación laboral o profesional, así como sus competencias mediante formación adaptada a sus intereses y necesidades. La podrás encontrar en la Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva, en calle Paseo Doctor Peseta Aleixandre sin número,